Los malos tratos que reciben los turistas colombianos al ingresar a México son un asunto que ya tiene muchos años. Los agentes migratorios los han convertido en blanco de todo tipo de vejaciones. Y en ese momento me quitan mis pasaportes y me quitan el celular. Me entraron a este cuarto, no tenía como visibilidad hacia afuera, estaba custodiado por 2 policías. Ahí me quitaron todas mis cosas, o sea, literalmente estaba secuestrada. Me dejaron sin comida, me dejaron sin poder comunicarme, me dejaron privada de la libertad sin yo ser una delincuente. Los agentes migratorios, los policías y marinos actúan con toda impunidad. De estos atropellos, nadie se salva por más que tenga todos sus documentos en regla. El youtuber colombiano Pablo Ravelo vivió esta experiencia en 2022. Esa pequeñez documental me valió ser inadmitido en México por esa vez y ser conducido al infame cuarto del rechazo. Este lugar, que las autoridades mexicanas insisten en llamar una sala de espera, es en realidad una sala de detención. En este lugar se pasa hambre, se sufre hacinamiento, en unas condiciones perversas que si para los hombres son terribles, para los niños y las mujeres y las personas de edad son todavía peores. Hay que puntualizar. Pablo Ravelo logró filmar con una pequeña cámara los tratos denigrantes que reciben los turistas que son retenidos durante 12, 24 y 48 horas, a veces durante varios días, en los llamados cuartos de rechazo del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¡Hábleme! ¡Hábleme! ¡Que tiene mi hija ya! ¡Que tiene mi hija secuestrada! ¡Que tiene a mi hija! ¡De mi mujer pololea! ¡Déjame no matar por mi familia! No, ¿qué? ¿Le quiere pegar? ¿Le quiere pegar? Estas son prácticas violatorias de los derechos humanos. Aquí hay crímenes como detenciones arbitrarias, incomunicación y falta de suministro de agua y alimentos a los retenidos. Los agentes del Instituto Nacional de Migración de México tratan a los colombianos como si fueran criminales. Como si fuéramos unos delincuentes, nos sacaron en una fila, sin zapatos, con los cordones sueltos, las personas con los niños al hombro. La verdad, eso es una indignación terrible. Hace 3 años, antes de ser congresista, María del Mar Pizarro era una empresaria que había invertido en México y que viajaba continuamente a ese país, hasta que se topó con la migra mexicana. Ellos lo primero que hacen es que te quitan los cordones, te quitan todos tus elementos, el celular, tú no tienes forma de decirle a tu familia estoy bien, llegué bien o estoy detenida, me están pidiendo mi pasaporte. No, a ti digamos que en ningún momento te dejan comunicarte con tu familia, lo cual a mí me pareció pues un trato muy cruel, ¿sí? Claro. Además de eso, el trato de los oficiales cuando te detienen es, digamos, como si tú hubieras cometido un crimen, es un trato bastante agresivo. Lo único que yo estaba haciendo realmente era intentando entrar a un país en el cual yo he sido inversionista y en el cual pues yo he sido turista y pues digamos que he invertido. Lo cierto es que las autoridades mexicanas tratan así a familias enteras que viajan a ese país con la ilusión de conocer la Basílica de Guadalupe, la Plaza Garibaldi y las playas de Cancún. Ese apego que muchos colombianos sienten por la cultura popular mexicana los lleva a hacer grandes esfuerzos económicos para viajar a un país que consideran muy cercano. No dejó pasar. Nosotros teníamos un tour comprado, ya 1 año pagando un tour que nos valió más de 15 millones de pesos. En este momento mi familia, que están atrás, está Harold, Esperanza, Dana, Steven. Nosotros teníamos todo en regla, pasamos por Emigración Colombia, teníamos todo para poder ingresar a México y allá en México no dejaron pasar ni a nosotros ni a ninguno de los que estaban con nosotros. Esto es un tema de interés público en Colombia, donde cada vez hay más voces influyentes que denuncian estos tratos denigrantes. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que recibir este trato? Se supone que somos países hermanos, así que pongo esta denuncia y les pido el favor de que nos ayuden a llegar a instancias, porque además nos dicen que esto pasa todo el tiempo y no es justo, no es justo que esto pase con nosotros. La pregunta es ¿por qué ese trato a los turistas colombianos? Después de los estadounidenses y los canadienses, los colombianos son quienes más visitan México.
El año pasado, ingresaron más de 735,000 turistas colombianos a ese país. El presidente colombiano Gustavo Petro ha sido muy prudente frente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con quien tiene una estrecha relación. Por eso no tratan bien a los colombianos aquí, porque creen que van a cruzar el río Bravo y porque están presionados aquí para detener ya no el tapón del Darién, sino hacer el tapón mexicano de la inmigración. El presidente ha preferido dejar la atención de este problema en manos de su embajador en México. Y es que no es aceptable ni justificable de ninguna manera los malos tratos o las irregularidades en los procesos de inadmisión hacia las personas colombianas en los distintos aeropuertos, y sobre esa base hemos generado un acuerdo y un consenso con el gobierno federal de México. Y es que el problema, a pesar de la buena relación bilateral, ha venido creciendo de manera alarmante. Hoy, los turistas colombianos son los visitantes extranjeros con mayor número de inadmisiones en México. Y en los últimos 3 años, el número de colombianos inadmitidos se ha duplicado. No deja de generarnos una preocupación que aumente sustancialmente esas tasas de inadmisión, y sabemos, lógicamente, como lo mencionaba hace un momento, que tiene que ver también con el aumento de los flujos irregulares o irregularizados de personas desde nuestros países del sur del continente hacia los países del norte del hemisferio. Es indudable que México, con el presidente López Obrador, está aplicando una política de contención de los migrantes que van a Estados Unidos. Es imposible separar el hecho de que existe una presión migratoria por parte de Estados Unidos a que exista también un comportamiento de las inadmisiones que corresponda a los datos que acabamos de compartir. Pero el problema principal es que los agentes migratorios mexicanos están maltratando a los turistas colombianos. Esto es una incongruencia para un país que exige a Estados Unidos un trato digno para millones de migrantes mexicanos. También es una incongruencia para un gobierno que se define como humanista. Eso es humanismo mexicano. Ya no puedo decir más. Humanismo mexicano. Para Proceso informó el corresponsal en Colombia, Rafael Roda. Exaltar